Bienvenido a esta noche del 23 de junio. Llegas aquí en la víspera de una de las fiestas más antiguas del calendario cristiano. Mañana la iglesia celebra el nacimiento de San Juan Bautista, una celebración tan importante que, junto con la Navidad, es de las pocas fiestas en que la liturgia conmemora el nacimiento de una persona y no su muerte. Esta noche, en esa víspera, quiero hablarte de algo que Juan el Bautista hizo mejor que casi nadie en toda la historia de la salvación: preparar el camino, anunciar lo que viene, disminuirse para que otro pueda crecer. Cierra los ojos, respira y entra en esta noche de preparación. La vida de Juan el Bautista comenzó de manera extraordinaria incluso antes de nacer. Sus padres, Zacarías e Isabel, eran ancianos y estériles. Un ángel anunció a Zacarías que tendrían un hijo que prepararía el camino del Señor. Y 9 meses después, en una fecha que la tradición sitúa exactamente 6 meses antes de la Navidad, nació Juan. Ya meditamos su encuentro con María en el vientre de Isabel en la noche del 31 de mayo, en la fiesta de la Visitación. Esta noche quiero que pensemos en su vida adulta, en su misión, en lo que significa ser literalmente el que prepara el camino para otro más grande. Juan vivió en el desierto. Se vestía de pieles de camello. Comía langostas y miel silvestre. Predicaba con una fuerza que sacudía a las multitudes, llamándolas al arrepentimiento, anunciando que el reino de los cielos estaba cerca. Y cuando finalmente Jesús llegó a él para ser bautizado, Juan pronunció una de las frases más hermosas y más difíciles de toda la Escritura. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Es la respuesta de Juan el Bautista cuando sus propios discípulos le comentan, con cierta preocupación, que Jesús está atrayendo a más gente que él. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esa frase contiene toda la espiritualidad de Juan el Bautista. No hay en ella envidia ni resentimiento. Hay una claridad absoluta sobre su lugar en el plan de Dios. Juan sabía que su misión no era ser el centro, era preparar el camino para que otro, más grande que él, pudiera ser recibido. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual confundimos nuestro papel con el de protagonistas cuando en realidad estamos llamados a ser quienes preparan el camino para que Cristo crezca en otros? Esta noche puedes preguntarte, ¿hay algo en mi vida donde necesito disminuir para que Cristo crezca? No necesariamente en términos de fama o reconocimiento. Quizás en términos de mi propio ego, de mi necesidad de tener siempre la razón, de mi protagonismo en las relaciones, de todo lo que en mí ocupa el espacio que debería ser de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 4 al 6. Es la cita de Isaías que los evangelistas aplican a la misión de Juan, anunciando lo que su predicación venía a hacer. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Preparad el camino del Señor. Esa tarea no terminó con Juan el Bautista hace 2000 años. Continúa siendo la tarea de todo cristiano. Preparar el camino para que Cristo pueda llegar a otros a través de nosotros. Rellenar los valles de nuestro orgullo herido. Bajar los montes de nuestra autosuficiencia, enderezar los caminos torcidos de nuestras relaciones rotas. Esta noche, en la víspera de la fiesta de Juan, puedes preguntarte qué camino necesitas preparar. ¿Qué obstáculo en tu propio corazón o en tus relaciones está impidiendo que la luz de Cristo llegue donde necesita llegar a través de ti? Quiero hablarte de algo profundamente conmovedor sobre la humildad de Juan el Bautista que se aplica directamente a nuestra vida cotidiana. Juan tenía discípulos propios. Tenía seguidores que lo admiraban, que veían en él a un líder espiritual de gran autoridad. Podría haber construido un movimiento centrado en sí mismo. Podría haber competido con Jesús por la atención de las multitudes. En cambio, activamente dirigió a sus propios discípulos hacia Jesús.
cuando vio pasar a Jesús, dijo a quienes estaban con él: «Ahí está el Cordero de Dios». Y esos discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús. Eso es desprendimiento real. No solo aceptar que otro crezca mientras uno disminuye, sino activamente trabajar para que eso suceda. Empujar a los propios seguidores hacia Cristo en lugar de retenerlos para sí mismo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice: «Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento». Ni el que planta es algo, ni el que riega. Esa es la humildad apostólica que Juan vivió antes de que Pablo la escribiera. La conciencia de que cualquier bien que hagamos por otros, cualquier ayuda que demos en su camino hacia Dios, no nos pertenece como mérito propio. Es servicio al crecimiento de Dios en otra alma, no construcción de nuestro propio imperio espiritual. Hay algo en la figura de Juan el Bautista que conecta directamente con el tema de la voz en el desierto, que ya meditamos parcialmente en esta serie en relación con el silencio. Juan vivía en el desierto, lejos de las ciudades, de las multitudes, de las distracciones, y desde ese silencio del desierto surgía su voz, una voz que tenía fuerza precisamente porque venía de un lugar de soledad y de oración profunda. No improvisaba sus palabras en medio del ruido social. Las gestaba en el silencio, en la disciplina, en la cercanía constante a Dios. Y cuando hablaba, esa voz tenía una autoridad que venía de su autenticidad interior. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, la profecía original que se aplica a Juan. Voz que clama en el desierto: «Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». En la soledad. El camino se prepara en la soledad antes de proclamarse en público. La voz que cambia corazones nace del silencio que primero cambió el propio corazón. Esta noche, en tu propio silencio, estás preparando algo. Quizás no lo ves todavía, pero la oración silenciosa de cada noche va formando en ti una voz que un día, de maneras que quizás ni imaginas, hablará a otros con la autenticidad que solo nace de la cercanía constante con Dios. Llegamos al momento de soltar. Esta noche la entrega tiene la humildad de Juan el Bautista, la disposición a disminuir para que Cristo crezca. Piensa en un área de tu vida donde tu propio ego, tu necesidad de protagonismo, tu deseo de tener la razón o de ser reconocido, está ocupando un espacio que debería ser de Cristo creciendo en ti o en otros a través de ti. No para humillarte, para liberarte de un peso que no te corresponde cargar. Di desde lo más hondo: Señor, en esta víspera de la fiesta de Juan el Bautista, quiero hacer mía su oración. Es necesario que tú crezcas y que yo disminuya. Muéstrame dónde mi ego ocupa el espacio que debería ser tuyo. Dame su valentía para señalar hacia ti en lugar de hacia mí mismo. Y dame su humildad para alegrarme cuando otros encuentren en ti lo que yo solo pude apuntar hacia ti, sin retener nada para mi propia gloria. Prepara en mí el camino, y hazme instrumento para preparar el camino en otros. Amén. Cerramos esta víspera de San Juan Bautista con las palabras del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 76, parte del cántico de Zacarías cuando recuperó el habla después del nacimiento de su hijo Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Irás delante para preparar sus caminos. Esa fue la misión de Juan desde antes de nacer, y de alguna manera, esa misma misión continúa en cada cristiano que vive de tal manera que otros, al verlo, encuentran más fácil el camino hacia Dios. Cierra los ojos. Que esta noche de víspera sea preparación para algo nuevo que Dios quiere hacer en ti. Que tu vida, como la de Juan, sea voz que prepara camino, aunque sea en el silencio de lo cotidiano. Y que mañana, al celebrar su nacimiento, recuerdes que también tú fuiste llamado antes de nacer para un propósito específico en el plan de Dios. Que el Padre te bendiga. Que el Hijo te acompañe.
Que el Espíritu Santo te cubra con su paz. Amén. Si estas meditaciones nocturnas te están ayudando a preparar el camino del Señor en tu propia vida, te invitamos a suscribirte a este canal y a activar la campanita para que cada noche una nueva meditación llegue directamente a ti. Compártela con alguien que necesite encontrar el camino hacia Dios a través de tu testimonio. Nos vemos mañana.